Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir. Programa que, como ustedes bien saben y mucho se los agradezco, está disponible para que ustedes lo puedan ver, oír, escuchar todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en punto. ¿Sí? Exactamente a las 17 horas de los sábados aparece este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Recuerden, amigas y amigos, como siempre se los reitero, que en este mismo canal pueden ustedes encontrar más de 500 programas anteriores que pueden verlos cuando ustedes gusten y manden y quieran. Pero eso sí, el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece los sábados a las 5 de la tarde. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos. También les reitero, como siempre, que este programa y que este canal no tienen fines económicos, ni utilitarios, ni están monetizados, ni admite donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión, compartir entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, también les recuerdo que están a su disposición las diversas vías electrónicas que comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y amigas y amigos, no se diga más. Si a ustedes les parece bien, reiterando mi agradecimiento por su compañía, vamos a dar inicio al programa de hoy. Pues para esta ocasión, ante lo que estamos viviendo en el mundo actualmente en estos días, he querido traer a colación un episodio histórico sumamente interesante que tiene que ver con la personalidad y con las decisiones de un presidente de los Estados Unidos de América hace más de un siglo. Pero sin embargo, las mismas conductas, las mismas actitudes, los mismos pronunciamientos, quizás hoy de manera más exagerada, más dramatizadas, son las mismas que está desplegando el actual presidente norteamericano Donald Trump. Sí, hemos visto en los últimos tiempos, las últimas semanas, toda la cuestión relativa a Irán, este país allá en el oriente, la antigua Persia, que independientemente o no estemos de acuerdo, o el mundo esté de acuerdo o no en su forma de ser, en su forma de gobernarse, en sus costumbres, tradiciones, religión, se trata de una nación libre, independiente y soberana que ha estado sujeta a los ataques, literalmente ataques tanto verbales como militares del presidente de los Estados Unidos de América. Pero además también a una serie de comentarios, de anuncios que contienen contradicciones casi una tras otra, en la que avisa que va a atacar, después avisa que hará tregua, después avisa que seguirán los ataques, después avisa que habrá negociaciones, y es un ir y venir de declaraciones, de posturas frente a los medios de comunicación, de avisos ahora en X, en Twitter, y que pues mantienen literalmente al mundo en vilo, con pánico en muchísimos países de la Tierra, a veces por su cercanía al lugar del conflicto, o a veces por los rebotes financieros y económicos que trae, y que por ejemplo nos afectan hasta acá en México,
con el incremento a los precios de los combustibles. Bueno, estas situaciones, esta actitud, esta, al parecer, misión que tiene el presidente de los Estados Unidos de América, como lo ha dicho, de llevar sus ideas, su forma de ver el mundo, sus conceptos a todos los países y de imponerlo a quienes se les opongan, no es sino el reflejo histórico de una actitud típicamente norteamericana que tiene mucho tiempo de existir. Hoy quiero platicarles precisamente el caso de otro presidente norteamericano que asumió el poder en el año de 1914 y que precisamente tendrá una serie de comportamientos, una serie de pronunciamientos y una serie de decisiones que sin el escándalo contemporáneo, porque no había otros medios más que la prensa, sin embargo, su actitud, sus contradicciones, sus resoluciones sirven como un gran antecedente de lo que hoy estamos siendo testigos toda la humanidad. No sabemos en qué va a desembocar, pero sí podemos tomar en cuenta el precedente histórico de lo que el presidente norteamericano Woodrow Wilson hizo allá entre 1914 y 1918-19, que es el tiempo más o menos en el que tuvo una activísima participación para imponer formas de pensar, maneras de ver el mundo, principios que él consideraba esenciales para la convivencia humana. Este es el tema que quisiera yo plantearles en esta ocasión, hablar precisamente del presidente Woodrow Wilson y particularmente de su relación con México. No solamente por la vecindad entre las dos naciones, sino porque el presidente Wilson se tomó muy a pecho la presencia de México en su propio escenario y quiso e intervino en varias ocasiones para tratar de modificar lo que él consideraba equivocado. Este es el tema de hoy. Miren, el presidente Wilson es un personaje sumamente interesante de la historia de los Estados Unidos de América. Debo decir así como punto de inicio que es el único presidente hasta nuestros días en la historia de los Estados Unidos de América que ostenta un título de doctorado. ¿Sí? Es el único doctor. Y es doctor además, o fue doctor en historia. Miren, él es un personaje que tiene dos características fundamentales. La primera es que fue un académico siempre. Estudió la carrera de abogado, no la practicó, más bien se dedicó a escribir sobre temas jurídicos, sobre temas políticos. Fue profesor, maestro durante mucho tiempo, rector de la Universidad de Princeton, y ya después de largas décadas de carrera magisterial, de desempeñarse como un investigador y un escritor, en donde obtuvo el grado de abogado, repito, pero después también de doctor en historia, es cuando se va a lanzar a la vida política. No lo hace antes. Lo hace hasta que de alguna manera ve agotada su misión como educador. Es cuando entonces decide lanzarse a la política. Pero tiene una característica personal más. Es profundamente religioso, convencido
de una misión casi apostólica que se desprende de su propia creencia religiosa. Él fue hijo de un pastor presbiteriano y a su vez adoptó una clarísima posición de ser un puritano absoluto, un cristiano, sí, pero convencido de que tenía el deber de imponer los pensamientos, las ideas, la filosofía del cristianismo a todos los demás. En ese rango, si ustedes quieren un tanto exagerado, que corresponde al puritanismo, al llevar al extremo sus pensamientos, sus postulados cristianos. Finalmente, esta combinación de ser un maestro, un educador y al mismo tiempo un puritano practicante empeñado en imponer sus creencias, de alguna manera tienen éxito cuando comienza e inicia su vida política. Va a ser primero gobernador de Nueva Jersey, un estado norteamericano, y después como miembro del Partido Demócrata, y gracias a una campaña precisamente por moralizar la vida pública norteamericana, por llevar al bien común al pueblo de su país, por postular una serie de principios basados efectivamente en el mensaje de Cristo, va a conseguir no solamente la nominación a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Demócrata, sino además convencer al electorado y convertirse en presidente de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Se convierte en presidente. Y desde el primer momento, cuando asume la presidencia, en su discurso de toma de posesión, le anunció a su pueblo y al mundo que los Estados Unidos de América son una fuerza moral ejemplar, que tenía el deber, el pueblo norteamericano y por supuesto su presidente, de corregir el mal, de aliviar el sufrimiento y de encaminar a los débiles. Un mensaje claramente político-religioso, con una filosofía del puritanismo absoluto, de tratar de llevarle no solamente a su nación, sino a las demás, sus ideas. Un punto de vista que ha sido calificado como de filosofía mesiánica, salvadora, para llevar el pensamiento norteamericano como forma de vida a todo el mundo. Y agregó algo interesantísimo con respecto de los países de Sudamérica, que para él era a partir de México y hasta el sur del continente. Dijo esto: voy a enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir hombres buenos. Fíjense qué pronunciamiento y qué amenaza. Voy a enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir hombres buenos. Y lo va a cumplir, ¿eh? Va a intervenir, militarmente hablando, a diversa escala, en naciones como en Cuba, como en Filipinas, como en Panamá para proteger el recién inaugurado Canal de Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Haití, en la República Dominicana y por supuesto en nuestro México. Porque fíjense ustedes, el presidente Woodrow Wilson toma posesión de su alto encargo el día 4 de marzo de 1913. Fíjense bien en esta fecha, 4 de marzo de 1913.
Es decir, apenas han pasado 15 días, más o menos 2 semanas, del fin de la decena trágica aquí en México, de la captura del presidente Francisco Ignacio Madero, de su renuncia obligada y de su asesinato. Acaban de pasar apenas 2 semanas cuando el nuevo presidente de los Estados Unidos de América toma posesión. Así que una de las primeras cosas de las cuales se ocupa es precisamente atender lo que está sucediendo en México, su país vecino en el sur. Y sobre todo queda profundamente asqueado, molesto, indignado, cuando le informan que en la caída, en el derrocamiento y en el asesinato del presidente Madero en México, tuvo mucho que ver el embajador de Estados Unidos en México, que además lleva un apellido homónimo al del presidente, aunque no son para nada parientes. Es el embajador Henry Lane Wilson, de quien todos conocemos cuál fue el nivel de su participación activa y decidida en la caída de Madero y en su crimen en contra de él. La primera reacción del presidente Woodrow Wilson va a ser de inmediato cesar y retirar al embajador Henry Lane Wilson. Estaba profundamente indignado por la serie de conductas, francamente para Wilson, incomprensibles e inaceptables del embajador norteamericano en México. Segundo, también se escandalizó por todo lo que sucedió durante la decena trágica y lo que pasó después, que culminaría con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y de inmediato también decidió rechazar la legitimidad que el presidente interino Victoriano Huerta pretendía justificar para demostrar que estaba legalmente en el poder. Sabemos que Huerta fue designado secretario de Gobernación por el presidente interino Pedro Lascurain y que por mandato de la Constitución, a falta del secretario de Relaciones Exteriores, del vicepresidente y del presidente, sería presidente interino el secretario de Gobernación, que era Victoriano Huerta, quien asimismo obligó a Lascurain a designarlo para ocupar la presidencia. Es decir, un argumento legaloide constitucionalmente manejado para aparentar un cambio legal en la presidencia, que después culminaría con el asesinato de Madero. Bueno, esta actitud legalista, legaloide, le molestaba profundamente a Woodrow Wilson, repito, un abogado, historiador y puritano. Por ello, cuando retiró al embajador, ahora sí, Henry Lane Wilson, decidió no nombrar, no designar otro embajador, sino únicamente un encargado de negocios, para demostrar así que el gobierno de los Estados Unidos de América no estaba de acuerdo con el régimen de Victoriano Huerta. Así de sencillo. Es decir, para el presidente Woodrow Wilson, Huerta simple y sencillamente era un usurpador que llegó al poder por medio de un cuartelazo. Por lo tanto, decidió simple y sencillamente
mantener la relación, pero sin embajador. También cuando le informaron cómo era Huerta, cuál era, pues, su forma de ser, Woodrow Wilson, repito, puritano, nuevamente se volvió a escandalizar cuando supo que Huerta era un ebrio consuetudinario, un borracho, pues. En alguna ocasión le preguntaron acerca precisamente de lo que pensaba en relación a México y a esta falta de reconocimiento oficial que el gobierno norteamericano le negó al México de Victoriano Huerta. Y y Woodrow Wilson dejó escapar una frase contundente: no reconoceré a un gobierno de carniceros, refiriéndose precisamente a cómo inició el gobierno de Huerta asesinando a Madero y después a cómo combatió a la Revolución Mexicana. Woodrow Wilson pues jamás reconoció ni aceptó a Victoriano Huerta. Esto es un asunto importantísimo. Es la visión personal de Woodrow Wilson sobre Victoriano Huerta, que ahora viene lo importante, que no tiene nada que ver con lo que va a resolver más adelante, interviniendo en 2 ocasiones en México, intervenciones militares además. Las circunstancias políticas del tiempo, como las de hoy en día también, hacen que las decisiones de un presidente sean bastante complejas y muy difíciles de entender, sobre todo cuando se mezclan cuestiones de óptica personal, como es el caso de Woodrow Wilson, con respecto a lo que piensa de Victoriano Huerta, pero cuando también estas visiones se mezclan, se combinan con asuntos de alta política internacional, como seguramente sucede hoy en día. A Woodrow Wilson le preocupaba particularmente, de manera independiente a su pensamiento puritano con respecto a Huerta, le preocupaba particularmente, como seguramente a muchos gobernantes allí en los meses ya de marzo, de abril de 1914, al año siguiente, la actitud de la Alemania del Kaiser Guillermo II. Ya se respiraba en el ambiente de alta política internacional, pues por lo menos una serie de amenazas que finalmente van a desembocar en julio de ese mismo año en la Segunda Guerra Mundial. Cuando arranca el año de 1914, el presidente Woodrow Wilson, que repito, no tiene embajador en México más que un encargado de negocios, envía a un amigo suyo, John Lind, como agente confidencial para enterarse de qué está pasando en México, qué se habla en México. Y seguramente este hombre, John Lind, agente confidencial, un espía, se enteró de cosas todavía más delicadas, como esta: que la Alemania del Kaiser Guillermo II pensaba apoyar al gobierno de Victoriano Huerta. ¿Cómo? Enviándole armas. Y a su vez, el gobierno de Victoriano Huerta correspondería al gobierno de Alemania, favoreciéndolo con envíos de petróleo, permitiendo que los barcos alemanes cargueros petroleros se abastecieran en puertos mexicanos, aprovechando que había varias compañías
alemanas petroleras, particularmente en la costa de Tamaulipas. Esta ecuación de intercambio de armas por petróleo cuando ya se respira un ambiente de guerra alarmó particularmente al presidente Woodrow Wilson y decidió intervenir. Le preocupaba además también una historia reciente mexicana en la que hacía poco tiempo, cuando todavía gobernaba Porfirio Díaz, se resolvió por parte del ejército mexicano la adquisición de nuevo armamento. Y don Porfirio, como siempre, era un hombre que sabía jugar con la mano izquierda y con la mano derecha. Como ya lo platicamos en alguna ocasión, había adquirido cañones, los Saint-Chaumont, en Francia, pero adquirió fusiles, mosquetones de 7 milímetros Mauser en Alemania. Había pues ya una relación de compra de armamento por parte de México a Alemania. Y no pasó desapercibido al presidente Woodrow Wilson, que recién salido al exilio del general Porfirio Díaz, cuando llega a Europa, una de sus primeras visitas es a Alemania, en donde el Kaiser Guillermo II lo recibió, le pidió que lo acompañara a unas maniobras militares y hasta le cedió el mando simbólico de las mismas. Es decir, había una gran empatía entre la Alemania del Kaiser y el México porfiriano, que se ratifica por lo visto según los informes de este espía John Lind, con la actitud de Victoriano Huerta con el Kaiser Guillermo. Alemania nos enviaría armas y México pagaría con petróleo. Y repito, estamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Este es el escenario que le preocupa al presidente Wilson, por lo cual resuelve, fíjense bien, primero, mandar a su flota del Océano Atlántico para bloquear los puertos mexicanos de Tampico y de Veracruz. Estacionan barcos de guerra norteamericanos frente a Tampico, frente a Veracruz, para cuidar, sobre todo, que no llegaran barcos alemanes. Pero se ponen un poco nerviosos sus propios marinos, quizás el propio secretario de Marina y de Guerra norteamericano, quizás el propio presidente Wilson, y provocan un incidente francamente ridículo, pero que va a desembocar en una invasión militar. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos haciendo una breve historia rapidísima de la actitud del presidente norteamericano Woodrow Wilson, particularmente respecto a México, en una equiparación histórica, porque recuerden que la historia no tiene razón de ser si no se le da sentido de contemporaneidad, con la actitud actual del presidente norteamericano, por lo menos con respecto a Irán. Hoy en día, por supuesto, con mucho más repercusión a nivel mundial por las redes sociales, pero sin embargo, son actitudes en las cuales se combinan principios e ideas personalísimas del mandatario norteamericano, hoy, como hace más de 100 años, con circunstancias estratégicas, políticas y militares que muchas veces sí escapan a la comprensión o al conocimiento, acaso, de los simples mortales como nosotros. Esto fue lo que pasó en México allá en 1914. Ya sabemos, como lo dije en el bloque anterior, que el presidente Woodrow Wilson jamás aceptó ni reconoció a Victoriano Huerta, a quien calificaba de carnicero porque era un borrachín asesino, pero también influye en sus decisiones
ante la cercanía que seguramente los grandes estadistas perciben o percibían en aquel momento de una gran conflagración, el peligro que representaba Alemania, la Alemania del Kaiser II, Guillermo II, para México y los Estados Unidos, sobre todo por esa cercanía en materia de armamento militar y de intercambio de petróleo que México mantenía con Alemania del Kaiser. Decide pues bloquear los puertos de Veracruz y Tampico, y en Tampico precisamente ocurre un incidente francamente ridículo, pero que es una clara provocación. Están los barcos norteamericanos fondeados a las afueras de Tampico, mandan una lancha de uno de sus acorazados con una docena de marineros que desembarcan en el muelle de Tampico armados, con el pretexto, fíjense bien, de que vienen a comprar gasolina. Son detenidos por soldados mexicanos que están de guarnición en Tampico, al mando de un general de un nombre verdaderamente impresionante, el general Ignacio Morelos Zaragoza. Imagínense qué apellidos tenía este hombre. Detiene a los marinos. Inmediatamente el consulado norteamericano y el comandante de la flota que está frente a Tampico protestan, los dejan libres, pero los marinos norteamericanos se sienten ofendidos por esta puesta en prisión por unas horas de sus marineros y exigen como reparación que el gobierno mexicano rinda honores a la bandera de los Estados Unidos con una salva de 21 cañonazos. Es una auténtica tontería lo que está sucediendo y lo que estoy platicando, pero fue real. De pronto, ante las exigencias norteamericanas, el gobierno mexicano se niega, amenaza a los norteamericanos con desembarcar en Tampico, pero de pronto se repliegan y la flota norteamericana que está frente a Tampico se desaparece y se traslada a reforzar la que está frente a Veracruz. Y es cuando ocurre el famoso desembarco del día 21 de abril de 1914, en el que participa, como todos lo sabemos, de manera heroica, los cadetes de nuestra Escuela Naval Militar. Ocurre el día 21 de abril de 1914. ¿Cuál es la razón de este desembarco? Pues que se avisora la llegada de un vapor, de un barco alemán, el Ipiranga, sí, el mismo Ipiranga en el cual años antes Porfirio Díaz se había ido al exilio. Ahora regresa el Ipiranga, pero cargado de armamento alemán que el gobierno del Kaiser le envía a Victoriano Huerta, confirmando los informes que había obtenido de manera subrepticia el agente confidencial y espía John Linz, de que Alemania brindaría armamento a México, a Victoriano Huerta, a cambio de petróleo. Porque ya se avisora, ya se presiente, ya huele la próxima guerra mundial, que tardará un par de meses en estallar. El gobierno norteamericano, por órdenes directamente desde Washington, decide intervenir para impedir que desembarque el armamento del Ipiranga, que ni siquiera puede llegar a puerto. Cuando se da cuenta que Veracruz ya está ocupada, el Ipiranga se desvía hacia lo que entonces se llamaba Puerto México, hoy el actual Coatzacoalcos, donde no había presencia norteamericana y donde en efecto desembarcan el armamento, que ya va a servir de muy poco a Victoriano Huerta. El 21 de abril, pues, hay combates en el puerto de Veracruz. Está la resistencia que encabezan, por una parte, la Escuela Naval, en donde hay 2 cadetes muertos que alcanzarán el grado de heroico, el teniente José Azueta y el cadete
Virgilio Uribe, donde también harán resistencia algunas muy pocas unidades del ejército, porque el ejército se repliega, muchos voluntarios, los guardias y gendarmes municipales, pero finalmente el puerto cae en poder de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es el efecto de esta toma de Veracruz? Bueno, efectivamente se impidió que el Impiranca desembarcara sus armas ahí. Lo hará en Coatzacoalcos, pero repito, ya tendrán poco efecto. Pero sobre todo, que es una toma de postura clarísima del presidente Woodrow Wilson. Cuando le preguntaron lo que había sucedido en Tampico y en Veracruz, que si Estados Unidos estaba en guerra con México, el presidente Woodrow Wilson declaró: no se trata de un asunto entre el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de México. Es un asunto nada más con una persona que se llama a sí mismo presidente de México, Victoriano Huerta, y que muy lejos de llamarse así, nosotros jamás lo hemos reconocido. Es decir, utilizó como pretexto el asunto de su desprecio, que aparte tenía toda razón, por Victoriano Huerta. Sin embargo, se da cuenta porque la reacción norteamericana, como hoy en día también en la prensa de aquel tiempo, es un tanto cuanto adversa por esta ocupación de Veracruz, por este incidente ridículo que ocurrió en Tampico, y entonces el presidente Wilson, aún manteniendo la ocupación en el puerto veracruzano, se echa un poco para atrás y decide, gracias a que el embajador de Argentina, el embajador de Brasil y el embajador de Chile en Washington se lo piden, organizar unas conferencias en la ciudad canadiense de Niagara Falls con el ABC, Argentina, Brasil y Chile, en donde invita a el gobierno de Victoriano Huerta a participar. Van a enviar como representantes a Emilio Rabasa, por ejemplo, pero también invita a el gobierno revolucionario del primer jefe Venustiano Carranza, quien envía como representantes a don Luis Cabrera y a don José Vasconcelos. Es decir, inicia negociaciones, concertaciones de paz. El gobierno de Carranza emitió una nota, un gobierno revolucionario que se encontraba allá en la ciudad de Hermosillo, criticando la invasión norteamericana a Veracruz, diciendo que independientemente de que la revolución estaba en contra del usurpador Huerta, no podía tolerar el que los Estados Unidos mancillaran el suelo patrio. Y el presidente Wilson manda a responder, ahí en las conferencias en Niagara Falls, que se retira de México con todo gusto siempre y cuando en México pues acabe el gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se convocan elecciones libres. Y fíjense, los representantes de Carranza le dicen que de ninguna manera van a terminar con la revolución y que no es una decisión o petición del gobierno del presidente norteamericano el acabar o el proclamar las elecciones libres. Es decir, es una cuestión totalmente fallida. Los norteamericanos permanecerán en el puerto de Veracruz hasta noviembre de 1914. Porque mientras tanto, fíjense, y esta es otra de esas historias increíbles, al conocer la existencia de los grupos revolucionarios del ejército constitucionalista que están al mando del primer jefe Venustiano Carranza, y al enterarse que entre ellos existe la división del norte al mando de un tal Pancho Villa, la figura de Villa le causa al presidente Woodrow Wilson primero una gran curiosidad, después una gran simpatía, y bueno, le encanta Pancho Villa, y llega a decir, fíjense bien amigas y amigos, llega a decir que Pancho Villa es
un Robin Hood moderno, porque Woodrow Wilson está encantado con la leyenda que ya se ha creado de Pancho Villa. Miren, el efecto de la invasión de Veracruz, militarmente hablando en México, fue muy importante. El gobierno usurpador de Victoriano Huerta tuvo que enviar tropas hacia Puebla, hacia Jalapa, hacia Orizaba, hacia Córdoba, para prever un posible avance del ejército norteamericano en tierras mexicanas, y tuvo que retirarlas de los campos de batalla, particularmente del Bajío, lo cual va a permitir que rápidamente Villa tome Zacatecas y Obregón tome la ciudad de Guadalajara. Esto va a obligar de manera natural a Victoriano Huerta a renunciar al poder, huir, se va hacia Coatzacoalcos, en donde curiosamente lo recoge un barco de guerra alemán, el crucero Dresden. Con lo cual Wilson dijo, se comprueba mi teoría, Huerta estaba aliado con Alemania. Pero al mismo tiempo, repito, Wilson está encantado con Pancho Villa. Ya la revolución triunfó y Villa le parece un héroe, repito, un Robin Hood moderno, y hasta permite, como todos sabemos, que vengan equipos de filmación norteamericanos de Hollywood a tomar escenas con sus cámaras de Pancho Villa en acción, y Pancho Villa se presta y sirve como modelo y encabrita su caballo y aparece en el cine norteamericano y se vuelve un hombre famosísimo que además, repito, tiene encantado al presidente Woodrow Wilson. Pero muy pronto también Pancho Villa cae de su gracia cuando se entera que precisamente Villa ha ordenado ejecuciones de ciudadanos norteamericanos en México. No solamente los ha robado, sino que también los ha matado. Entonces de pronto a Woodrow Wilson se le cae la figura de Pancho Villa y decide reconocer entonces al gobierno de facto ya del primer jefe, Venustiano Carranza. Fíjense cómo ha cambiado Wilson. Primero le encanta Villa y a los pocos meses se decepciona y ahora reconoce a Venustiano Carranza. Ya para ese momento ya estalló la Primera Guerra Mundial. Ya fue asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando, allá a finales de junio de 1914, ya inició la Guerra Mundial. Alemania es una potencia que inmediatamente obtiene victorias y Wilson está preocupado, pero decide mantener por lo pronto la neutralidad. Una actitud muy norteamericana. Igualmente hicieron la Segunda Guerra Mundial. Al principio se mantienen al margen y ya después, cuando vean que tengan todo a su favor, entran y ganan. Así lo hicieron desde la Primera Guerra Mundial. Pero para ese momento, pues las preocupaciones esenciales del presidente Woodrow Wilson están con lo que está sucediendo en México. Repito, porque Villa ha asesinado a súbditos norteamericanos y esto pues no le gusta nada a el presidente Wilson. Reconoce a Venustiano Carranza e inclusive permite, como ya lo platicamos aquí alguna vez, que soldados del ejército constitucionalista crucen la frontera, penetren al territorio norteamericano para ir de un lugar a otro y poder atacar ciudades que están en poder de los villistas. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos permite el paso de tropas mexicanas constitucionalistas para que crucen su territorio e ir a atacar a los villistas. Y esto ya sabemos que causa el enojo furibundo de Pancho Villa, quien a su vez decide invadir un pequeño poblado norteamericano en Columbus,
ataca Columbus, se retira de ahí y esto va a provocar que los Estados Unidos de América del presidente Woodrow Wilson, al sentir violada su soberanía por el ataque de Pancho Villa, ordena la famosa expedición punitiva, por el cual el ejército norteamericano, casi con 10,000 soldados, penetra territorio mexicano para perseguir a los bandoleros de Pancho Villa. Esto naturalmente conlleva una serie de negociaciones diplomáticas en las cuales México, que no puede oponerse, porque finalmente, bueno, se trata de una potencia militar, el gobierno de Carranza no tiene manera de perseguir a Villa, se ve obligado a permitir el ingreso norteamericano, les fija eso sí una línea, cuando los norteamericanos se salen de ella, pelea con los constitucionalistas, pero el gobierno mexicano cede en parte, obligado por las circunstancias. Ya sabemos que el ejército de los Estados Unidos nunca, jamás podrá capturar a Pancho Villa. Pero lo que no sabíamos, y hoy ya lo tenemos con certeza comprobado, es que esta expedición punitiva que ocurre durante el segundo semestre del año de 1916, su finalidad pública es efectivamente capturar y castigar a Pancho Villa. Pero su finalidad secreta es otra. El gobierno del presidente Woodrow Wilson lo que desea es probar, entrenar sus tropas en combate, porque ya está casi listo, nada más le falta un pretexto para participar en la Primera Guerra Mundial en Europa. Tienen que probar los nuevos tanques, tienen que probar las nuevas ametralladoras, tienen que probar los nuevos aviones de guerra. Tienen además que probar a sus oficiales. El comandante John Pershing será el comandante norteamericano ya en Europa en la Primera Guerra Mundial. Con él está un joven mayor, George Patton, que va a participar. En Veracruz está otro joven capitán, Douglas MacArthur, que también va a participar. Es decir, están entrenando a su oficialidad. Esta es la razón secreta de la expedición punitiva. Repito, porque la pública es que el presidente Woodrow Wilson, que es un puritano, no tolera que Pancho Villa haya asesinado a súbditos estadounidenses ni que haya invadido y destrozado Columbus. Esto es el trasfondo del asunto. Necesita, eso sí, Wilson ya un pretexto para intervenir en Europa y participar en la Primera Guerra Mundial, y Alemania se lo dio. El gran pretexto, además de que hundieron el famoso buque Lusitania con algunos ciudadanos norteamericanos a bordo, el gran pretexto es cuando el gobierno del Kaiser Guillermo II le envía un telegrama a su embajador en México para que se lo presente al primer jefe Venustiano Carranza en los primeros días de enero y febrero de 1917, el famoso telegrama Zimmermann, por el cual Alemania, la Alemania del Kaiser, le ofrece al gobierno de México apoyo, armas, asesores militares, a cambio de que México declare la guerra a los Estados Unidos de América y, al final del conflicto, Alemania le ofrece a México que como pago, como reciprocidad, México podrá recuperar los territorios de Texas, de Arizona, de Nuevo México y de California. Es el famoso telegrama Zimmermann, lo cual significa, por una parte, que la Alemania del Kaiser le interesaba a México como país, como aliado, sin importar quién fuera su gobernante. No importó si era Porfirio Díaz en su momento, no importó si era Victoriano Huerta también, ahora le estaba pidiendo ayuda, ser aliado a Venustiano Carranza. La historia del telegrama Zimmermann, que es muy interesante,
que está publicada, que es un hallazgo monumental en el sentido de que el servicio de inteligencia británico logró interceptarlo, descifrarlo y pasárselo al gobierno de los Estados Unidos de América, va a ser la causa final y última por la cual el presidente Woodrow Wilson va a intervenir finalmente en la Primera Guerra Mundial, ante la amenaza que significaría que México aceptara la alianza con Alemania y que México le declarara la guerra a los Estados Unidos de América. Y ocurrieron las cosas que tenían que pasar. Cuando se conoce la existencia del telegrama, porque el embajador alemán se presentó ante Venustiano Carranza allá en Querétaro para hacer el ofrecimiento del Kaiser, ofrecimiento que Venustiano Carranza rechazó, por supuesto, decidió no intervenir en eso ni meterse en eso. Inmediatamente cuando en Washington, gracias a que se lo pasaron los ingleses, se enteraron, lo primero que hizo el presidente Woodrow Wilson para mantener contento a México fue ordenar el retiro de la expedición punitiva, que abandonara urgentemente México y, a través de sus agentes diplomáticos, pues negociar con Venustiano Carranza, quien decidió mantenerse formalmente al margen del conflicto, rechazar la iniciativa alemana de apoyo y, pues de manera subrepticia, mantenerse aliado de los Estados Unidos en el sentido de seguirle suministrando petróleo, no impedir que las compañías inglesas y norteamericanas lo extrajeran, a pesar de que la recién estrenada el 5 de febrero Constitución del 17 ya señalaba que el subsuelo y los recursos de él, la riqueza como el petróleo, pertenecían a la nación. Venustiano Carranza jugó sabiamente, decidió aprovechar el ofrecimiento alemán, no solamente para rechazarlo, sino para quedar bien con Estados Unidos, y el presidente Woodrow Wilson volvió a confirmar que Alemania tenía interés en México, pero en lugar de pelearse con México, reconoció nuevamente al presidente Carranza, le agradeció y ya pudo dedicarse íntegramente a su participación en la Primera Guerra Mundial. Al final de ella, como todos sabemos, el presidente Woodrow Wilson va a viajar a Europa, va a participar en las negociaciones que ponen fin a la guerra ya hacia 1918 y 19, en los famosos tratados de Versalles, la paz de Versalles, en la cual él, el propio presidente Wilson, lleva sus puntos de vista, los famosos 14 puntos para la paz mundial, que son sus mismas ideas puritanas de origen, pero para imponerlas a todo el mundo a través de la creación de la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Se trata pues de un hombre que llevaba su pensamiento a todas partes, que quiso, repito, imponerlo en los países americanos, particularmente en México, que por sus convicciones rechazaba o aceptaba personajes mexicanos, pero que además estaba envuelto en la trama internacional, repito, de la Primera Guerra Mundial, desde antes de que ésta iniciara hasta que ella culminó. Y México le sirvió precisamente para sus propósitos, con el pretexto de moralizar a nuestro país, de acabar con el usurpador Huerta, que era un carnicero borracho, de defender a veces y después tratar de liquidar a Pancho Villa, ese Robin Hood moderno como él lo llamaba, acabó finalmente reconociendo al gobierno de Venustiano Carranza para obtener el apoyo mexicano, por lo menos en el sentido de la neutralidad, y que México no se aliara con Alemania. Como ven ustedes, amigas y amigos, esta forma de actuar
norteamericana, muy al estilo americano, como ellos dicen, de sus presidentes, que combinan sentimientos personales y geoestrategia a la vez, pues es algo muy usual allá en los Estados Unidos de América, en los tiempos de Woodrow Wilson, pero también en los tiempos de Donald Trump. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y primero Dios, aquí nos vemos y nos acompañamos la próxima semana.